Bueno, bienvenidos a este nuevo webinar de esta consultora que poco a poco ha ido creciendo, se va sumando gente al equipo, así que feliz por eso. Este es nuestro segundo webinar, el primero del año, y bueno, un poquito trayendo un tema que consideramos con el equipo que es de gran valor para las organizaciones, para el área de recursos humanos, que es la generación Z. Quizás muchos de nosotros ya estamos en interacción en nuestros trabajos con esta generación, los que somos padres están viviendo con nosotros, así que es una buena oportunidad para conocer un poquito más, ¿no? Y cómo nos estamos relacionando con esta linda generación tan diferente y tan parecida a la vez a la nuestra. Así es que, ¿por qué traemos este tema? Porque creemos que de esta manera, conociendo quiénes son, cómo piensan, cuáles son sus propósitos, podemos comprender para liderar mejor. Vamos a trabajar sobre cuáles son las claves para conectar, para comprometer y para potenciar el talento joven hoy. Vamos a hablar también un poquito sobre los juicios que tenemos, ¿no? Quienes estamos en las organizaciones o quienes formamos o lideramos equipos, cuáles son aquellos juicios que tenemos en relación a esta generación, ¿no? Como parte de nuestro equipo, contarles que este equipo está formado por coaches y profesionales en diferentes áreas. En mi caso, bueno, yo soy la fundadora, ¿no? Y de alguna manera quien ha ido incorporando a esta consultora, este equipo maravillosa, porque yo siempre he sostenido que no se puede trabajar solo. Por eso este espacio es para ir co-creándolo. Susan y Fabio están aquí el día de hoy, quienes nos acompañan y seguramente van a estar interactuando conmigo. Susan Flores también es parte del equipo y Daniela, que bueno, seguramente nos vamos a ir conociendo sesión tras sesión, webinar tras webinar y en los diferentes espacios que vayamos construyendo. Vamos a empezar entonces de lleno a trabajar sobre lo que es la generación Z, cuáles son los desafíos actuales desde lo que hemos ido observando en nuestra propia experiencia y desde lo que vamos escuchando, ¿no? De la parte de quienes ocupan cargos ejecutivos, quienes son líderes de equipos en diferentes organizaciones, ¿no? Organizaciones a lo mejor multinacionales o en organizaciones más pequeñas o en empresas familiares y también el desafío del área de recursos humanos, ¿no? Este desarrollo de talento, esta búsqueda de ese talento joven que es tan interesante. Entonces, hablar un poquito cuáles son los desafíos que nosotros hemos ido escuchando y conociendo que tiene que ver con la dificultad para conectar y motivar. Muchas veces quienes somos de otras generaciones tenemos estilos de liderazgo, ¿no? Que son estilos de liderazgo tradicionales, que no siempre van a generar ese engagement, ¿no? Con esta generación, eh, que es una generación que necesita sentido, necesita propósito. Y es una generación que, a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados, necesitan el feedback de manera frecuente. Y ahí nos vamos a detener quizás un poquito más adelante, ¿no? Nosotros venimos de organizaciones en donde el feedback, el primer reporte quizás de nuestros supervisores llegaba a los 6 meses, ¿no? Al año también. Y era ahí recién donde nosotros teníamos esta devolución de nuestro supervisor que nos decía, bueno, cuáles eran nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad de mejora. Y vemos que esta generación es una generación que necesita ese feedback de manera frecuente, ¿sí? Y necesita conversaciones genuinas. Entonces vamos a ver que también uno de los grandes desafíos que a veces no entendemos y juzgamos como esta generación no está comprometida, ¿no? Esta generación le falta identidad, le falta ponerse la camiseta, como decimos los argentinos, ¿no? Esta rotación temprana aparece cuando en lo que ellos mismos expresan dicen no ser vistos, ¿no? No ser escuchados y no encontrar esas oportunidades claras en el desarrollo. Entonces buscan rápidamente, estos talentos jóvenes buscan otros espacios de desarrollo. Eh, Expectativas distintas a las generaciones anteriores, nosotros, o por lo menos yo, con mis 45 años, teníamos esta mirada, ¿no?
estudio, voy a la universidad, me recibo, entro en una buena organización y en esa organización me quedo y me jubilo, ¿no? No teníamos esta apertura, ni siquiera se nos pasaba por la cabeza la posibilidad de poder rotar en otras organizaciones y mucho menos emprender. Entonces, bueno, esta generación es una generación de grandes emprendedores, por eso las expectativas quizá no suenen diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque priorizan el propósito, porque priorizan la flexibilidad. Sí, hoy por hoy sabemos que en la descripción de puestos también hay muchos cambios, ¿no? Y muchas cuestiones que tienen que ver con cómo esta generación mira, por ejemplo, sus sistemas, ¿no? Su sistema familiar, qué es lo que ellos quieren cuidar. Los motiva mucho el aprendizaje continuo. Entonces, aparecen también tensiones en equipos multigeneracionales. Y es ahí donde aparece quizás también esta necesidad, ¿no? De que aparezca una persona como un coach para poder ir poniendo o ir generando, ¿no? Estos vínculos y estas conexiones entre las diferentes generaciones. ¿Por qué? Y porque aparecen dificultades en la comunicación y quienes son coaches van a coincidir quizás conmigo que uno de los grandes temas, de los grandes quiebres que traen las organizaciones y que traen los equipos en general es el tema de la comunicación. Entonces, al comunicarnos de manera diferente, al trabajar y medir el compromiso, ¿sí? Se generan a veces muchos malos entendidos. Y como les decía recién, los juicios aquí impactan en el clima de la organización y obviamente como consecuencia va a impactar en los resultados. Entonces, cuando hablamos de esta generación, es importante mirarla sin ese juicio, ¿no? Porque no es falta de compromiso. Y esa es la invitación que les traigo hoy, a mirar que no es una generación que le falte compromiso, sino que estamos ante la presencia de un cambio de paradigma. Susan, yo sé que tenés mucho para contarnos desde tu experiencia, no sé si querés compartirnos algo ahí. Qué lindo espacio, gracias Romy. Mira, mientras tú relatabas cómo es la generación Z, eh, yo tengo hijos generación Z, hijos que están en la universidad ahora, y me recordaba esto de, hicimos un trato de un trabajo acá en el campo, y le digo a mi hijo, mira, yo te pago tanto de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Yo vengo de un mundo comercial, yo he hecho dealing toda mi vida y me creo súper buena haciendo business. Y mi hijo me dice, no, que sabéis que no tengo todo ese tiempo, pero sí yo voy a terminar el trabajo en el día. Entonces, tú me pagas eso, pero yo hago el trabajo a mi propio ritmo y cuando termino me voy. Le digo, capó, o sea, qué buen dealing estáis haciendo, porque no te estás vendiendo en tiempo, sino que en objetivo. Y tuvimos una conversación muy rica ahí. Y otro ejemplo que me aparece es una generación anterior, cliente mío, coachee, de una industria de energía muy potente, multinacional, donde él venía trabajando con generaciones muy parecidas, con los mismos paradigmas. Y se le aparecen estos jóvenes en su liderazgo, ¿no? Entonces, su frase fue, estos jóvenes no se ponen la camiseta, que es como marcarse en la piel la empresa, ¿no? Como lo Entidad. hacíamos en generaciones anteriores. Ujú, ujú. No se ponen la camiseta y se van antes, no se comprometen, y tenía todos estos juicios que tú venías hablando y explicando. Y la conversación y el acompañamiento fue desde mirar precisamente desde otro paradigma. Estos jóvenes nos vienen a desafiar, a mirar distinto cuál es nuestra calidad de vida profesional también. Y desde ahí la invitación es, miremoslo con apertura como coaches, porque si no estamos preparados como coaches para trabajar con jóvenes como la generación Z, tenemos que hacer un estudio a lo menos básico para entender de qué estamos hablando. Y lo otro es que como coaches preparados y abiertos en esta mirada más tipo umbrella,
nos permite también acompañar a estos líderes que se ven enfrentados a trabajar con estas nuevas generaciones, porque a estos líderes también se les mueve el piso, también sienten que su liderazgo no es efectivo. Entonces, ahí podemos nosotros hacer acompañamiento para trabajar en ese tipo de liderazgo, en cómo restituimos el liderazgo en otro paradigma también. A mí me parece súper interesante, Susan, todo lo que traes porque tiene que ver con esta propuesta, ¿no? Que hemos traído el día de hoy. Justamente, entender que es un cambio de paradigma, es un cambio de mirar cómo podemos cada uno colaborar desde nuestro espacio y desde nuestra propia experiencia. Y también del lado de ellos, ¿no? Entender que no es una cuestión de gente grande, de gente, no quiero usar calificativos, pero muchas veces nos sentimos un poco dinosaurios porque justamente estos son los nativos digitales, ¿no? Entonces quizás nosotros que venimos de un mundo más analógico, por ahí aparentemente podemos quedar como desconectados cuando en realidad lo que podemos hacer, y esta es la propuesta del día de hoy, es cómo acortamos esa brecha, ¿no? De la que tanto hablamos en coaching, entre lo que está pasando hoy y el futuro, este diseño de futuro que ya se viene gestando y al que no nos podemos negar, ¿no? Entonces, esta es la propuesta. Entonces, esto es algo que va a suceder, que está sucediendo, ¿no? Que está ocurriendo. Bueno, ¿cómo nos preparamos entonces para trabajar con ellos, ¿no? Para integrarnos a esta generación que es lo que les decía recién, ¿no? Son los nacidos entre 1997 y el 2012. Mis cuatro hijas están ahí, por eso les decía, muchas veces nosotros tenemos estos jóvenes viviendo en casa, ya universitarios o en transiciones de búsqueda de trabajo y aparecen muchísimas de estas frustraciones, ¿no? Esto que ocurre con estas generaciones que en las universidades, por lo menos aquí en Estados Unidos, viven como en una burbuja durante mucho de ese espacio universitario, porque de hecho hay comunidades específicas, las universidades están en sitios específicos creados para las universidades. ¿Y qué pasa cuando esos jóvenes salen al mundo real? Se encuentran con una generación que les hace entrevistas y no les entrega feedback o que directamente no les contesta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la frustración también de estos jóvenes, ¿no? Poder entenderlos también desde esa nueva mirada, sin ese juicio de, ah, es que no te comprometes con nada, ¿no? Entonces, esta fuerte orientación al propósito, y me parece espectacular el ejemplo que trajiste de tu hijo, Susan, porque están orientados a los objetivos. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar 40 horas semanales o más, porque los que somos un poco trabajólicos nos extendemos, y estos jóvenes lo miran como desde la perspectiva del cumplimiento de objetivos. ¿Sí? El tiempo lo manejan desde otro lugar. Entonces, ¿qué buscan lo que decíamos recién? El sentido. ¿Por qué? Porque para ellos ya la prioridad no es solamente ese desarrollo de carrera, sino que está muy ligado con su vida personal, ¿no? Aparecen estos jóvenes que les interesa, bueno, lo vemos con los influencers, ¿no? Entonces, que les interesa viajar, les interesa conocer el mundo. eh, Aparecen también las mascotas como prioridad. Hoy lo vemos en muchas organizaciones donde ya hay seguros para las mascotas, donde ya hay días de receso en algunas posiciones para cuidados de mascotas, ¿no? Entonces, y uno como de otra generación lo puede ver a veces hasta como, ¿no? Absurdo, como una locura, bueno, pero es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo nos preparamos a este crecimiento y a este aprendizaje continuo que esta generación está demandando? ¿Y por qué lo estamos mirando hoy? Porque hoy es el 27% de la fuerza laboral. Ahora, dentro de muy poquito, en 4 años más, esta generación va a ser más del 50% de la fuerza laboral. Entonces, ¿desde qué lugar voy a trabajar con ellos o yo me voy a integrar también a ellos? Porque muchos de nosotros también podemos ser parte de esos equipos porque estos jóvenes también son emprendedores, ¿sí? Son jóvenes que buscan emprender, no solamente que buscan una posición en una empresa determinada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que valoran ellos para comprometerse? ¿Cuándo podemos decir que ellos se van a comprometer? Cuando tenemos una comunicación clara y directa.
Cuando el feedback es frecuente, no es anual, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados, el primer año de trabajo, el primer feedback es a los 6 meses y después el otro reporte ya es anual y de ahí si nos vemos, con suerte, ¿no? Ellos necesitan saber cómo lo están haciendo y ese feedback lo tenemos que considerar de una manera mucho más frecuente. La autenticidad y la coherencia, y acá ellos, sí, que eso es lo que yo admiro, es la autenticidad y la coherencia entre lo que ellos quieren y lo que ellos realmente están transitando en las organizaciones. Cuando ellos no ven esa coherencia, se mueven de una manera mucho más rápida, ¿no? Eh, y también están en esa búsqueda de oportunidades reales de desarrollo. ¿Por qué? Porque también hay una búsqueda de coherencia de sentido con su propia vida, no solamente una mirada desde lo profesional, sino una integración desde lo profesional y el área personal que quizás nosotros, ya con el diario del lunes y siendo grandes, podemos mirar hacia atrás y decir, bueno, quizás me perdí muchas cosas en mi vida porque estaba muy orientada en mi profesión, incluso quienes somos las mujeres, quienes somos mamás, a veces miramos hacia atrás y decimos, quizás me perdí un poquito más del cuidado de mis hijos porque estaba muy enfocada en ese desarrollo profesional, ¿no? Y hoy lo lamentamos. Entonces, bueno, esta es la mirada, ¿no? Estos jóvenes vienen con un nuevo paradigma que no solo buscan un empleo, sino que buscan pertenencia, ¿no? Y ahí yo creo que está la clave con la autenticidad. No sé cómo lo ven, chicos, ustedes, si quieren aportar algo ahí. Me hace un montón de sentido esa frase, no buscan solo un empleo, buscan pertenencia. Y desde ahí me identifico tanto con estos emprendedores nuevos, porque ellos tienen una necesidad tan grande de marcar un desarrollo distinto. Y desde ahí ya no buscan pertenecer a una empresa o que sean líderes en algo, sino en cómo llegan a ser líderes de algo. ¿Cuál es el camino que hace la empresa para ser líder en su área? Entonces, ahora aparecen nuevos emprendedores, jovencitos, que ya tienen empresas formadas. Entonces, cuando tú decías, ya no queremos, ¿cómo los sumamos a nuestra fuerza? Yo diría también, ¿y cómo nosotros nos sumamos a su fuerza? Porque hoy día están repartidos en el mundo del emprendimiento y son tremendamente potentes. Absolutamente. Tal vez también para acotar acá, ciertamente, este, hoy día esa generación Z sobre todo requiere, como dice acá, feedback frecuente, ¿verdad? Que antes para nosotros eso era impensable. Le decían a uno, hágate trabajo y a los 3, 4 meses, ¿cómo le va? Y hoy día, precisamente por la comunicación, la tecnología, todas las redes sociales, que todo es inmediato, se han ido acostumbrando, se han ido habituando a este ritmo. Entonces, igualmente en el feedback uno tiene que estar constantemente, ¿cómo le va? Y ya lo hizo, y que para nosotros tal vez era incómodo, para ellos más bien es lo usual. Otra cosa que sí, ciertamente, hoy, como ya bien lo contó Romina, valoran más la vida personal, digamos, el balance trabajo-vida personal, que antes para nosotros era otra cosa. Uno se metía a trabajar y tuve experiencia, salía a las 9 de la noche y al otro día entraba a las 7 de la mañana porque uno decía, tengo que cumplir con mi trabajo. Para mí eso es mi principal responsabilidad. Y hoy los jóvenes, bueno, es una manera de pensar, ¿verdad? A la que tenemos que ciertamente aceptarlo. Un ejemplo nada más, ahí le digo a una muchacha un día ahí en una universidad, ¿me puedes tener ese reporte para las 4 de la tarde? Sí, sí, claro, yo se lo hago. Yo me fui a una reunión, llego a las 4 de la tarde y ¿de qué se hizo Carolina? Ah, se fue porque tenía una clase de yoga y sencillamente no hizo el reporte. Y es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que ellos hoy día son otras prioridades, hay que habituarnos a ese sentir de ellos. Totalmente. Y qué importante es esto, ¿no? Para poder entender, bueno, nosotros cómo podamos desde ese lugar colaborar, ¿no? Porque quedarnos con los juicios a dónde nos lleva, ¿no? Quedarnos desde esta, nos cierra el campo de posibilidad y de acción. Esto los coaches lo sabemos muchísimo y es interesante también comenzar a dialogarlo con con las líderes de las organizaciones, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto que estos jóvenes son jóvenes resilientes, creativos,
pero con una gran necesidad de acompañamiento, esto que traía Fabio, ¿no? Este feedback permanente del cómo estás, de si necesita algo, de que lo está haciendo bien o cuáles son esas áreas de oportunidad de mejora. Porque ha sido una generación también marcada por la crisis. Nosotros hoy por hoy todavía estamos descubriendo, ¿sí? Desde el punto de vista a lo mejor psicológico, también los psicólogos todavía siguen hablando de que no se sabe, ¿no? En el fondo cuáles son ha sido el impacto real de esta generación durante el tema de la pandemia también. Entonces estos temas también hay que considerarlo, ¿no? Porque esa irrupción del desarrollo social hizo que ellos también se orientaran y se abocaran a otra manera de comunicarse. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aprender esto para poder ejecutarlo y poder desarrollarlo también en las organizaciones? Hay una cuestión que esto que vos trajiste, Fabio, ¿no? Esta chica se va a una clase de yoga porque también crecieron y están en constante demanda y en constante estrés, ¿no? Esto de la mirada ajena, la mirada del otro, el estar constantemente en las redes sociales. A mí me ha pasado, ¿no? Con jóvenes que me dicen, a mí mirar LinkedIn me estresa, ¿no? Porque los veo todos tan exitosos y tan brillantes y yo me siento quizás tan poca cosa. ¿No? Y nos pasa a nosotros también como grandes, como adultos mayores, y también les está pasando a ellos, ¿no? Que todo el mundo tiene esas posiciones tan exitosas, entonces a veces es una generación que también ha estado mucho más expuesta a la que estuvimos nosotros. Y desde ese lugar también entender esto, ¿no? Y también entender que tienen mucha capacidad para adaptarse y para la innovación. Entonces yo creo que ese puede ser un punto clave para trabajar dentro de las organizaciones y de los equipos para nuestra generación. Y finalmente traerles esto, ¿no? Que creo que es como este pequeño regalo que nosotros queremos dejarles el día de hoy. Cambiar el juicio por la comprensión, que es lo que vemos con lo que ocurre o probablemente ocurre, y yo estoy segura que si tenemos estos diálogos abiertos con ellos, esta comunicación genuina, lo podemos ir mirando desde ese lugar, ¿no? Lo que vemos es esto que decíamos, ¿no? Se pone la camiseta, falta de compromiso, ¿no? Y lo que realmente ocurre que se enfocan en los resultados, no en la cantidad de horas. Y ahí está el ejemplo que nos traía Susan con su hijo, ¿no? En una tarea muy, muy pequeña y muy breve. Lo que vemos es la exigencia, ¿sí? Versus la necesidad de claridad y estabilidad. Nosotros creemos que debemos exigir para que ellos realmente entiendan de qué se trata, cuando realmente lo que necesitamos es hacer pedidos efectivos, es cumplir con nuestras promesas. Por eso es importante tener esta claridad y esta estabilidad. Este juicio que siempre lo tenemos ahí muy presente, cuestionan todo, ¿sí? Y es ¿y qué pasa si lo miramos como, ¿no será que está buscando coherencia y sentido? ¿No será que está refutando de alguna manera mi poca coherencia entre lo que digo y lo que realmente está sucediendo? Entonces, la invitación es a mirarnos, ¿no? Como líderes para poder entendernos desde un nuevo observador, y esto es muy, muy, muy ontológico, que si quieren después podemos hacer, ¿no? El cambio de observador y de todo esto, no me quiero poner ontológica, pero cómo el observador del líder condiciona muchas veces la relación y los resultados de los equipos. Entonces, cuando dejamos de juzgar y empezamos a observar con intención, no cualquier tipo de observación, no es una mirada juiciosa marcando, ¿no? Con el dedo índice lo que sucede con estos jóvenes, sino observar con intención. La propuesta que traemos nosotros desde la metodología 4D se convierte en una herramienta justamente para trabajar sobre esta brecha, ¿no? Para poder conectar, para poder comprender y desarrollar a la generación Z y nosotros también poder incluirnos o ser incluidos también, ¿porque no?, en esos emprendimientos. Y esta es la mirada, ¿no? ¿Por qué el coaching de equipo? Porque nosotros entendemos que el coaching de equipos es una herramienta estratégica integral que transforma de alguna manera la dinámica en la organización. ¿De qué manera? Alineando objetivos, desarrollando talento, y acá viene un punto clave que es la mejora de la comunicación. ¿Por qué? Porque fortalece el liderazgo y promueve una cultura de innovación y bienestar. Fíjense como una cosa, ¿no? Alineación de objetivos, desarrollo de talento, mejora de comunicación, fortalecimiento de liderazgo.
¿no? Es como que si fuese una serie de pasos que llegamos para llegar a la innovación y sobre todo al bienestar que es tan necesario para esta vida, ¿no? Que cada vez se pone un poco más compleja, ¿no? Y este es un juicio mío. Entonces, su impacto se refleja de qué manera el coaching de equipos en justamente equipos más cohesionados, equipos que se pueden adaptar más rápidamente, que son más flexibles y por ende son más eficaces, dan mejores resultados. Entonces, los costos de tiempo y de dinero y de inversión es menor cuando yo tengo un equipo que trabaja de manera eficaz y cohesionado. ¿Por qué? Porque es un equipo que puede enfrentar desafíos con claridad y propósito y por eso ahí juega un rol fundamental el desarrollo de la comunicación. ¿Cuál es el rol del coach en este caso? Aunque ustedes digan, bueno, quizás ahí con el coach actúa con neutralidad, es un tema que quizás pudiéramos debatirlos entre los coaches, pero bueno, esa es la idea, ¿no? De que el coach actúa con neutralidad, facilitando el cómo trabaja el equipo. Y esta es la palabra clave. Los coaches no intervenimos en qué va a trabajar el equipo, porque probablemente hagamos intervención en organizaciones que nosotros no tenemos experiencia. Quizás podamos intervenir una minera, o en mi caso, por ejemplo, que yo no tengo experiencia, la tiene Susan, o quizás podemos intervenir una institución educativa, podemos intervenir un equipo deportivo, es decir, podemos intervenir espacios en donde nosotros no sabemos realmente qué hace el equipo. ¿Dónde vamos a intervenir los coaches en el cómo? ¿Sí? A través de tener esta mirada sobre cómo el equipo se está comunicando, cómo el equipo toma decisiones, cómo gestionan sus conflictos, ¿sí? Entonces vamos a orientarnos a un proceso colaborativo, promoviendo ¿qué cosa? La autonomía del grupo. ¿Por qué? Porque el grupo no tiene que depender del coach, no se tiene que generar esa dependencia, porque es un espacio de co-creación, ¿no? Entonces, la idea de la intervención de un coach en equipos es un coach que pueda desarrollar junto con el equipo todas estas habilidades sin tener que depender del coach, ¿sí? Por eso hablamos la importancia de que se logre esa autonomía del equipo, del grupo y la capacidad del aprendizaje y el desarrollo continuo, porque un equipo efectivo no surge de la buena voluntad, sino por diseño. Y creo que esta parte del año es una parte fundamental donde quizás muchos miembros en las organizaciones están de vacaciones y demás, pero creo que esta es la oportunidad, ¿no? Para mirar cómo vamos a diseñar este nuevo año, cuán conscientes estamos siendo de las metas que queremos proponernos y qué acompañamiento profesional estamos necesitando, ¿no? Y aquí creo que también esta es la importancia también de contar con coaches profesionales, con coaches que tengan, digamos, el aval y la capacidad para acompañar a estas organizaciones. Susan, Fabio, hasta antes de ir a la descripción de la metodología, ¿algo que quieran comentar? ¿Estamos bien? Bien, Seguimos. está bien. Bien, entonces vamos a ir brevemente en la descripción de la metodología, cómo nuestra consultora trabaja con todo este equipo maravilloso que les he presentado. Primero la demanda, ¿sí? Todos sabemos que no hay proceso de coaching sin un quiebre inicial, sin una demanda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como equipo? Es indagar. Indagar cuál es la inquietud inicial. Generalmente esta inquietud parte del área de recursos humanos, parte de la parte de un líder específico, un ejecutivo, ¿sí? El otro punto clave para nosotros es entender el contexto de la organización, ¿sí? Para comprender realmente cuál es la necesidad real. Sepan que podemos intervenir cualquier tipo de organización. Obviamente que es tarea nuestra entender esa cultura organizacional, es poder comprender desde qué lugar están no solamente trabajando, sino que están, cuál es en el sistema, a nivel sistémico me refiero, ¿no? Que esto es fundamental. Nosotros desde el coaching de equipo, esta mirada sistémica, organizacional, es una mirada súper presente dentro de nuestro trabajo. Habilitamos y promovemos
justamente esto que estábamos trayendo, ¿no? Una conversación auténtica donde la confianza y la escucha activa son parte, obviamente, de nuestras competencias, sobre todo quienes estamos acreditados por la ICF. Sabemos que es primordial para todo, en todo coach, esta comunicación activa, esta comunicación empática y donde la confianza es, eh, tratamos de que sea siempre esa relación, ¿no? De confianza y alineada a esta cultura con dinámicas sistémicas también. Esa es la primera fase. Y entender también en esta demanda si realmente lo que necesita el equipo es coaching. Porque nos ha llegado a veces, ¿no? En conversaciones la inquietud de quizás el rol de un consultor. Entonces, ¿significa que no lo podemos hacer? Probablemente lo pudiéramos hacer siempre y cuando el coach, que es parte del equipo, por ejemplo, en el caso de Susan, que tiene más experiencia con la parte de minería, ¿sí? Pudiera hacer consultoría en un área específica, en mi caso también, o en el de Fabio, de acuerdo a la expertise de cada coach. ¿Podemos hacer consultoría? Sí, pero los coaches tenemos que distinguir qué es coaching, qué es consultoría, qué es lo que es una asesoría, cómo, cuándo funcionamos como facilitadores. Entonces, es súper interesante. También que quien demanda coaching, coaching de equipos, entienda cuál es el rol del coach, ¿sí? Y cuál es la distinción entre el coaching y otras áreas de trabajo. Entonces, esto, ya sea que lo hablen con nosotros desde la consultora o que consulten a otros coaches, por favor pidan información sobre esto, porque muchas veces por tomar clientes decimos sí, lo podemos hacer y el cliente realmente está necesitando otra cosa. Entonces aquí la parte ética del equipo es fundamental. La fase 2, una vez que ya sabemos cuál es la demanda, a ver si podemos, si nuestro equipo puede constituirse como equipo para esa organización, acompañar desde un proceso de coaching, pasamos al diagnóstico. Justamente ahí es donde hablamos de estas brechas que les decía recién, ¿no? Entre la situación actual y el modelo deseado. Y empezamos a mirar qué es lo que está pasando en la organización y cuál es ese diseño de futuro, qué es lo que quiere que pase, ¿sí? Entonces, lo que hacemos con el diagnóstico es facilitar, ahí es donde vamos a funcionar los coaches como facilitadores a través de la escucha y la visión sistémica, y nosotros lo que usamos en el diagnóstico son diferentes test, ¿no? Fabio está acreditado para aplicar test DISC, Susan y yo trabajamos también con BIM Profile, de acuerdo a la demanda, ¿sí? A la cultura de la organización, a la necesidad de la organización, nosotros trabajamos con diferentes tests para medir justamente diferentes aspectos, tanto de la persona, su manera de aprender, sus energías primarias, sus valores, sus estados emocionales, depende de lo que requiera y a partir de allí eso nos da un mapeo bien general y bien específico para ir justamente a acompañar a cortar esa brecha. La fase de diseño, que es la fase 3, es codiseño en realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un aprendizaje mutuo, en donde el equipo va a asumir la responsabilidad del diagnóstico, hablo del equipo de la organización, ¿no? Y las acciones a seguir, en donde los coaches van a presentar todo lo que vimos en el diagnóstico, vamos a ver qué coherencia hay entre la demanda, el diagnóstico, y en base a eso diseñamos y codiseñamos un plan de acción. Aquí es importante el rol del líder, ¿sí? Si algún líder nos está escuchando, es importante que el líder se asuma como parte de ese equipo. No que me mande al equipo y diga, no, mira, yo tengo este equipo, fíjate lo que hace con ellos, resuelvan ahí el problema. No, señores, ustedes son parte, porque es lo que les decía de esta mirada sistémica, ¿no? Entonces, el coach ahí va a ser un facilitador, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos del equipo? El conocimiento y el compromiso. Por eso es importante que cuando vamos a trabajar con un equipo, el equipo esté de acuerdo en recibir coaching. Y aquí es donde para nosotros la comunicación tiene que ser súper clara con el equipo. ¿Sí? Nosotros no somos buscadores de indicios o de situaciones o de conversaciones para llevar al líder y decirlo, ¿sí? Sino que nuestra mirada es siempre a través de reuniones tripartitas en donde todos los miembros están presentes, porque es lo que les decía recién, para nosotros la ética es súper importante y toda la información, toda la comunicación tiene que ser bien clara para todos los miembros
del equipo y tienen que estar todos de acuerdo también en recibir ese coaching, ¿no? Ese proceso de coaching. Nadie puede estar en negación con ese proceso o ignorando ese proceso, ¿sí? Nadie puede ser, entre comillas, caucheado sin dar su aprobación. Esto es súper, súper importante para todas por ejemplo, área de recursos humanos o líderes que quizás no entienden mucho cómo los coaches trabajamos. La última fase, la fase de desarrollo, es establecer normas consensuadas para el equipo. Ahí vamos a trabajar ya de lleno con el equipo, acordando los roles, las expectativas que tiene, los objetivos del equipo. Vamos siempre los objetivos del coach. El objetivo que va a trabajar el coach con los equipos es en base a los objetivos planificados y organizados y pensados por el equipo. Se formaliza el contrato, ¿sí?, con el líder para alinear a lo mejor solicitudes, ofertas, por ejemplo, el tiempo, cómo vamos a desarrollar el coaching de equipo. Sí, generalmente las organizaciones nos dan algún tiempo en la semana, se cierra la agenda porque el equipo va a estar trabajando con nosotros en ese momento. Entonces, bueno, definimos rutinas de trabajo, reuniones periódicas, esto está todo en agenda y acordado, ¿sí? Acordado y aprobado. Se hace una revisión, vamos viendo cómo, ¿sí?, qué es lo que vamos aprendiendo, cuáles son el darse cuenta del equipo y cómo se pueden ir estableciendo mejoras continuas a través justamente de este feedback permanente que nosotros hacemos con el equipo y hacemos los ajustes, por supuesto, porque este diseño que yo a lo mejor planifiqué en un momento determinado, pasado un cierto momento del proceso, tenga que hacer algunos ajustes de acuerdo al feedback que vamos trabajando. Así que un poco estas son las fases de descripción de la metodología. Sí, ustedes pueden tener acceso a esta presentación si nos la piden con mucho gusto. También tenemos documentos para que puedan acceder a más información. En nuestra página web también está presente algunos artículos escritos por nosotros, ebooks con más información. Un poquito esta es la descripción de la metodología y cómo nosotros trabajamos desde nuestra consultora. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Implementar el coaching de equipo, nosotros no lo vemos como un beneficio blando, sino como una inversión estratégica. ¿Por qué? Porque hemos visto y estamos, digamos, convencidos, de acuerdo a los resultados obtenidos, que aumenta la velocidad y la calidad del rendimiento del equipo, reduce los costos de coordinación, fortalece la retención de talento, genera equipos capaces de adaptarse a la complejidad en un entorno donde la tecnología avanza más rápido que la cultura organizacional, y esto pasa en todas las organizaciones, ofrece el coaching un puente necesario para lograr efectividad sostenible, humana y alineada con el propósito empresarial. Así es que una vez que ustedes entiendan de alguna manera esta metodología, estos son los pasos de aprobación y puesta en marcha: revisión, aprobación, definición de objetivos, planificación, cronograma, asignación de recursos, comunicación y lanzamiento, implementación del coaching, evaluaciones y ajustes e informe de resultados. Un poco esto cerrando todas las fases que les expliqué recién están aquí en estos pasos de aprobación. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Así es que sin más y ya dando por cerrado este webinar, contarles que estos son nuestros datos de contacto. Pueden comunicarse con nosotros directamente a la consultora. A través también pueden revisar la página web, enviarnos un mail. En nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en LinkedIn, estamos como @Cartelone Consulting, o me pueden buscar a mí, a Susan, a Fabio, a Dani, a todos los miembros del equipo que se los había presentado. Todos tenemos nuestras redes sociales súper activas, se pueden poner en contacto con cada uno de nosotros en caso de ser necesario, no solamente con la consultora, así es que aquí están nuestros nombres, pueden acceder, mandarnos un mensaje y con muchísimo gusto podemos tener una conversación para seguir trabajando y co-creando juntos. Así es que agradezco este espacio. Gracias, Susan, gracias, Fabio, por acompañarme.
Ay, buscando ahí el micrófono. Gracias a ti, Romy, por invitarnos a participar, a acompañarte. Y qué lindo que la gente sepa que nos tiene por todos lados, por las redes sociales, por la consultora. Somos un equipo multidisciplinario y global, entonces estamos en todos lados. Totalmente, y cada uno de nosotros tiene un perfil diferente. Entonces, bueno, quizás a lo mejor no con coaching de equipo, pero quizás con otras, con nuestros perfiles. Cada uno tiene también perfiles muy, muy diferentes. Entonces, quizás esto del coaching de equipo no le haga mucho sentido en este momento, y quizás lo que está trabajando Susan o Fabio o yo individualmente les haga sentido. Entonces, con gusto también esto es así, ¿no? Es co-crear espacios, es generar esta sinergia. Gracias, Fabio, por acompañarme el día de hoy también. Y bueno, los dejo entonces. Esto va a estar subido en nuestro canal de YouTube. Nuestra información está aquí. Y el próximo webinar, Susan, ¿nos querés traer un poquito sobre lo que vamos a hablar? Gracias, sí. Estábamos conversando con Romina hace un tiempo de cómo unimos este proceso de cambio que están surgiendo en las compañías, en las organizaciones, y cómo los grupos de trabajo también están en procesos de cambio, ya sea por cambio de empresa, porque a veces las empresas se venden o se separan, eh, cambian el CEO, cambian el CFO, y cómo miramos entonces las organizaciones como una transición, ¿no? Y cómo colaboramos desde ahí como coaches en estos procesos de transición internos en las compañías y también como compañía global. Pasan de ser de unos stakeholders a otros, ¿no? Entonces queremos abordar ahí un poco las transiciones organizacionales desde el punto de vista de los mismos empleados, de los líderes y del directorio, Genial. quedando Genial. súper invitados. Un gran tema para el próximo mes. Vamos a estar todos los meses proponiendo nuevos temas de valor y también integrándolo, obviamente, a una metodología de la cual los tres quienes estamos aquí en este webinar estamos certificados. Así es que ha sido un placer enorme para mí compartir este espacio con ustedes. Voy a dar por cerrada la grabación y espero entonces poder colaborar, y como equipo en sus organizaciones estaremos felices de acompañarlos. Hasta la próxima.